Ahora sí, los saludo formalmente a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy vamos a dar... Buenas tardes, profesora. A ver, ¿hay alguno que no me escucha? 2.500. Vamos a silenciar, disculpen. Ahí está. Cualquier cosa el que quiere hablar se habilita. Muy bien. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Hoy vamos a dar la clase de la unidad de patrimonio. Patrimonio, derechos patrimoniales, el patrimonio después visto desde como garantía de los acreedores, vemos el tipo de acreedores. Así que vamos a hacer lo siguiente. Cuando seguramente va a terminar el tiempo del Zoom, entonces ustedes se vuelven a conectar, como lo hacemos siempre, con el mismo ID, con el mismo link. Esperan más o menos 6 o 7 minutos que yo baje la clase y la suba a YouTube, y a los 7 minutos 6 o 7 minutos se vuelven a conectar al mismo link, porque es una clase un poquito más larga, ¿correcto? Bien. Bueno, creo que los tengo a todos admitidos. Muy bien. Bueno, vamos a ver primero qué es patrimonio. Vamos a definir patrimonio. Patrimonio, conforme el artículo, a ver, vamos a decir el grupo de artículos en que se encuentra patrimonio es del 225 al 241 del Código Civil y Comercial. Y definimos patrimonio como el conjunto de derechos de los cuales una persona es titular, que sirven para la satisfacción de sus necesidades económicas y que por lo tanto son apreciables en dinero. ¿Correcto? Muy bien. El patrimonio está compuesto de derechos, ¿correcto? Pero no todos los derechos son derechos patrimoniales. Hay algunos derechos que, aunque tengan repercusión económica, no son derechos patrimoniales. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente de tránsito, que sufre una lesión, un daño moral, un daño psicológico, va a hacer un reclamo de una reparación integral, ¿correcto? Le van a pagar en dinero, pero eso no quiere decir que los derechos que está reclamando sean derechos patrimoniales, solo tienen repercusión patrimonial, ¿correcto? Es la manera grosera que el hombre bueno, ha inventado para poder satisfacer la lesión a un derecho, ¿correcto? También podemos decir que hay derechos, los derechos de familia no son derechos patrimoniales, aunque puedan tener repercusión económica, por ejemplo, una cuota alimentaria. Muy bien. Tampoco las deudas forman parte del patrimonio, porque el patrimonio está formado de activos, ¿no es cierto? Y es un conjunto de bienes el patrimonio, y por lo tanto las deudas solo gravan el patrimonio, ¿correcto? Las deudas no forman parte del patrimonio, sino que lo gravan. Muy bien. Vamos a hacer una breve síntesis de cuál era la teoría, digamos, la concepción clásica de lo que era el patrimonio. En el siglo XIX, Sayari o Briró decían que el patrimonio era una universalidad de derechos y lo concebían también como un atributo de la personalidad. ¿Qué querían decir ellos? Que toda persona, para los clásicos, siglo XIX, toda persona tenía un patrimonio, porque lo tomaban como un atributo de la personalidad. Toda persona tenía un patrimonio independientemente de si tuviera bienes o no. También decían que nadie podía tener más de un patrimonio, ¿correcto? Porque ese patrimonio era único e indivisible. También decían que el patrimonio era siempre idéntico a sí mismo,
¿correcto? Que era una unidad distinta y separada de los bienes que lo pudieran componer, ¿correcto? Es decir, como si fuera una bolsa vacía o llena, el patrimonio siempre era el patrimonio de la persona, ¿correcto? También decían que el patrimonio era inalienable, que nadie podía perder el patrimonio aunque perdiera todos sus bienes, pero el patrimonio en sí no lo podía perder. Bueno, llegan las críticas, digamos, de las doctrinas modernas, que ¿qué dicen? Que esto no es así. En primer término, ¿por qué? Porque no es posible y es falso concebir al patrimonio como un atributo de la personalidad, como si fuera el nombre o como si fuera el domicilio, ¿está? Y seguir sosteniendo que toda persona puede tener un patrimonio aunque carezca de todos bienes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que decían? Si el patrimonio es una unidad abstracta, ¿no? Es decir, con independencia de si tiene o no tiene bienes, esto sería, conforme estas críticas, y que por cierto son lógicas, una idea sin sentido, hablar de un patrimonio carente de bienes. ¿Por qué? Porque un patrimonio carente de bienes no daría lugar a ninguna relación jurídica, ¿correcto? Tampoco sería exacto decir que el patrimonio es inalienable. ¿Por qué? Porque el patrimonio, a ver, se puede perder totalmente, se puede enajenar totalmente. Hay personas que entran a alguna congregación, alguna orden religiosa y ceden o donan todo su patrimonio y por lo tanto carecen de patrimonio, ¿correcto? También lo que dicen las críticas modernas es que tampoco se puede hablar de que el patrimonio sea único, porque hay casos de personas que tienen más de un patrimonio. Hasta acá vemos cuáles son las críticas. Y vamos a ver esta segunda teoría, que es la de la unidad de patrimonio o patrimonios separados. ¿De qué hablamos? Cuando se habla de la unidad de patrimonios, de lo que se habla es que la persona, es una sola persona la que posee el patrimonio. Por eso habla de, a ver, más que nada, la idea de unidad surge de que el titular es una sola persona, pero patrimonios se pueden tener más de un patrimonio, porque, por ejemplo, una persona soltera con bienes se casa y a partir de allí va a tener los bienes personales que llevó antes del matrimonio, que siguen siendo bienes propios, y los bienes que a partir de allí podrá adquirir en la sociedad conyugal. Entonces va a tener dos patrimonios, sus bienes propios y los bienes de la sociedad conyugal. También, por ejemplo, ustedes cuando vieron ausencia con presunción de fallecimiento, vieron que una persona recibe los bienes del ausente y por 5 años van a estar en indisponibilidad, porque es el periodo de prenotación. Entonces, en este periodo, que no puede disponer de los bienes, va a haber dos patrimonios, no se van a confundir los dos patrimonios, va a estar su patrimonio personal y el patrimonio del ausente del que aún no puede disponer. Otro ejemplo sería el recibir una herencia con beneficio de inventario. Por ejemplo, yo tengo un tío que no sé, es muy millonario, pero tiene muchas deudas, entonces me deja su herencia, pero yo voy a aceptar la herencia con beneficio de inventario, ¿para qué? Para que no se confundan su patrimonio y el mío, y todos sus acreedores se cobren las deudas, y yo me voy a quedar con el remanente luego de cobradas las deudas, porque si se unieran los patrimonios, los deudores van a cobrar las deudas del patrimonio de mi tío millonario fallecido y del mío también. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cuáles son los derechos
que componen el patrimonio. Los derechos que integran el patrimonio son los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales. Hacemos una aclaración, los derechos personalísimos, ¿no? A la vida, a la honra, a la salud, no son derechos patrimoniales. Los derechos personalísimos son derechos inherentes a la personalidad. Cuando hablamos de derechos patrimoniales, hablamos derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? El derecho real es el poder o facultad que se tiene directamente sobre una cosa. El típico es el derecho de propiedad, ¿no? Y de ahí se van desmembrando los demás derechos reales. En los derechos reales hay solo dos elementos: el titular y la cosa sobre la que recae el derecho. Los derechos reales se llaman absolutos porque se ejercen erga omnes, es decir, contra cualquiera que pretenda turbar mi propiedad. ¿Correcto? También el titular de los derechos reales goza del ius persequendi. ¿Qué quiere decir? Que lo va a hacer, valer contra cualquiera que pretenda turbar su posesión, y él va a salir a defender su posesión. El ius persequendi es defender la posesión de cualquiera que pretenda turbar su derecho. También los derechos reales gozan del ius preferendi. El ius preferendi, que significa que cualquier, digamos, cualquier derecho real va a descartar a todos los derechos personales. Siempre va a estar primero porque tiene un privilegio, que después lo vamos a ver de qué se trata los privilegios. También sabemos que los derechos reales solo pueden ser creados por la ley y su número, por lo tanto, es limitado. También los derechos reales requieren formalidades para su transmisión. Para transmitir un derecho real se requieren formalidades, una escritura pública, ¿correcto? Los derechos reales se pueden adquirir por usucapión. Ustedes recuerdan cómo es la posesión pública. Si no lo saben, cuando uno posee un bien inmueble en forma pública y pacífica, con la voluntad de ser titular y dueño de esa propiedad, eso se llama usucapión, puede, ante una propiedad, digamos, abandonada, puede solicitar el pase a su nombre, siempre y cuando dentro de los 20, después de 20 años, se cumplan todas las condiciones de prueba necesarias, ¿correcto? Entonces, el derecho real se puede adquirir por usucapión. La duración de los derechos reales es ilimitada, no se extinguen con el tiempo. ¿Está? Por el no uso. Sí pueden perderse por usucapión, pero no se extinguen por el no uso. Muy bien. El segundo derecho patrimonial es el derecho personal. El derecho personal, vamos al concepto, es la facultad que se tiene de exigir de otra persona el cumplimiento de una obligación. Muy bien. ¿Qué sería esto? Exigir a otra persona, exigir de otra persona el cumplimiento de una obligación. Serían, las deudas. Yo tengo una obligación, una deuda. Entonces los derechos
personales serían los derechos de crédito, las obligaciones, las deudas. En los derechos personales hay 3 elementos, que son el sujeto activo, el acreedor, el sujeto pasivo, el deudor, y la prestación debida. Muy bien. Que puede ser una obligación de dar, de hacer o de no hacer. También decimos que los derechos personales son relativos, porque ¿ante quién lo voy a ejercer ese derecho? Solamente ante mi deudor. Entonces son relativos, no se ejercen erga omnes, solamente ante digamos, personas determinadas, es decir, los deudores. Los derechos personales no gozan del ius persequendi, no tengo todas las acciones para hacer valer mi derecho como lo tiene un derecho real. Tampoco los derechos personales gozan del ius preferendi, porque las obligaciones no tienen privilegios, no hacen nacer un acreedor privilegiado, sino es un acreedor más. Muy bien. Los derechos personales pueden ser ilimitados en su número. Sabemos que los derechos reales son creados por ley y por eso su número es limitado. Pero en el caso de los derechos personales puede haber tantos derechos como se me ocurran. Contratos, obligaciones de crédito, préstamos, etcétera, etcétera. Muy bien. Los derechos personales se transmiten sin ningún tipo de formalidad. Muy por el contrario, los derechos reales que no se pueden transmitir si no es en con determinada formalidad. Muy bien. Los derechos personales, a diferencia de los derechos reales, no se pueden adquirir por usucapión. No se puede. Pero sí se pueden perder por el paso del tiempo. ¿Qué significa? Que, a ver, como la usucapión es la prescripción adquisitiva, cuando yo adquiero un bien, el paso del tiempo hace que se puedan extinguir los derechos personales. Es decir, que pasado el tiempo, opera la prescripción liberatoria y esa obligación deja de ser exigible. ¿Está? Profesora, perdón, ¿Y? ¿y eso, el tiempo, dónde se constataría? ¿En un contrato? No, lo dice la ley. Okay. A cada tipo de obligación tiene, bueno, un tiempo de prescripción, ¿correcto? Entonces vos, Okay, sí. con el plazo te lo va a dar el código y vos sabés que, por ejemplo, una deuda de dinero a los 5 años queda prescripta, ya no es más exigible, ¿no? Operó ahí la prescripción liberatoria, ya esa obligación no existe más. Se transforma en una obligación natural, pero no es una deuda exigible. ¿Eso ¿Correcto? siempre no medie un contrato? ¿Cómo? Eso siempre que no medie un contrato. Bueno, Entre los dos contratos partes. tienen otro tipo de prescripciones según lo que sean. Hay que ver. Las obligaciones son todas, eso lo van a ver en obligaciones y los tiempos en que prescriben las obligaciones. Yo les estoy hablando, por ejemplo, de una deuda de dinero, en 5 años ya no es más exigible. Pasaron los 5 años y ya no es más exigible. ¿Está? Muy bien. ¿Y se Y ahora, hereda también? ¿cómo? Perdón, ¿se hereda los derechos personales o los reales? ¿Se heredan? No. Les dije cuando empezamos, cuando una persona fallece y transmite su patrimonio, transmite los bienes y transmite las deudas que gravan a esos bienes. No es que se heredan las deudas, sino que al heredar una persona los bienes,
las deudas que los gravan siguen a esos bienes, porque si no, sería, a ver, la seguridad jurídica estaría, digamos, no estarían, no sería bueno para el negocio, ¿no es cierto? Para el negocio jurídico. Si una persona fallece, deja sus bienes y no paga sus deudas, no. Quien recibe sus deudas, sus bienes, tendrá que hacerse cargo de abonar las deudas que gravan a esos bienes. ¿Se entendió? Sí, sí, y los beneficios también es un patrimonio Sí, sí, para todo. heredar. A ver, si son beneficios, por ejemplo, un seguro de vida. Sí, o por ejemplo que se le debe plata de un trabajo y va a cobrar, o de Ah, bueno, una pero eso es, conciliación, algo así. sí, bueno, eso es diferente. Tendrás que llevarlo a la sucesión y continuarlo, o que ingrese a la Ajá, sucesión y las partes después dividirán, digamos, lo que debía percibir la persona fallecida entre los herederos, sí, por supuesto. perfecto, gracias. De nada. Bueno, seguimos con el tercer derecho patrimonial, que es el derecho intelectual. Los derechos intelectuales, a ver, es un derecho sui generis, que fue admitido por el derecho moderno como una tercera categoría de derechos patrimoniales. ¿Cuál es el concepto de derechos intelectuales? Es un El derecho, copyright. perdón, Copyright, ¿tiene un ejemplo? de cómo, no escucho bien. Ah, Claro, bueno, a el ver, cop. lo que sería, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más simple. Un autor escribe un libro y tiene derecho a cobrar por todas las ediciones y por toda la venta que se haga del libro de su autoría, como por ejemplo una obra de arte, como podría ser también, no sé, un invento de una máquina. ¿Está? Entonces, es un derecho a la explotación, que voy a admitir a un compañero, a la explotación temporaria de una obra, puede ser un libro, una pintura, o de una idea intelectual, ¿correcto? ¿Y cuándo nacen estos derechos intelectuales? Nacen con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, a ver, digamos, hace que triunfe la libertad de imprenta. Entonces, había que todos los libros se podían compartir, los autores podían llevar adelante que sus ideas trasciendan, que era lo lógico, pero también, a ver, debían cobrar para sus ideas trascenderían, pero ellos como autores debían cobrar la autoría. Entonces ahí nace la propiedad intelectual. Y luego con la Revolución Industrial en 1860, también se utiliza esta figura jurídica para proteger a los inventores, a los inventores de máquinas, de motores. Muy bien, bueno, hasta acá los derechos que integran los derechos patrimoniales. Derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales. Muy bien. Ahora vamos a hacer muy simple eh, vamos a mencionar y a conceptualizar qué son bienes y qué son cosas. Quedan 8 minutos, así que si no llegamos, ya saben, esperan 6 minutitos, 7, y se vuelven a conectar por el mismo ID, y el mismo link. Muy bien. ¿Qué son bienes y qué son cosas? Vamos a empezar a definir lo que son bienes. Con el concepto bienes se designa a todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor económico. ¿Correcto? Entonces dijimos que bienes, con la palabra bienes designamos a todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor económico. Dentro de este concepto estaríamos incluyendo el concepto de cosas, porque ¿qué son cosas?
Se los digo ahora y después volvemos a bienes. Las cosas son objetos materiales, solamente materiales, susceptibles de tener un valor económico. Y también lo son la energía y las fuerzas renovables, fuerzas naturales, susceptibles de apropiación. Entonces, dijimos que adentro del concepto de bienes también estaría incluido en este concepto amplio el concepto de cosas. Volvamos a bienes. En su concepto restringido. Perdón, doctora, disculpe que le interrumpa. Dijo, ¿incluye qué lo último de la última definición de cosa? ¿Fuerzas Incluye naturales? la energía y las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Las mareas, los vientos. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Le agradezco. De nada. Muy bien, ahora volvamos a bienes y hablamos del concepto restringido de bienes. ¿Qué son bienes en su concepto restringido? Designa a los objetos inmateriales económicamente valiosos, es decir, los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son, objetos inmateriales susceptibles de tener un valor económico, ¿correcto? Son los bienes. Los bienes, son vamos a decir que el término es una ficción. Cuando yo hablo de un derecho, no es que yo tenga solamente un derecho, cuando yo tengo una propiedad, mi patrimonio no está compuesto solamente por la cosa, el objeto material. Mi patrimonio está compuesto por el derecho que yo tengo sobre esa cosa. Eso es lo que compone mi patrimonio, en sentido jurídicamente hablando. ¿Se entiende? Mi patrimonio está compuesto por derechos, por bienes. ¿Qué son bienes? Objetos inmateriales susceptibles de valor económico. Derechos reales, derechos personales, derechos intelectuales. ¿Correcto? Entonces, mi patrimonio está compuesto de derechos. Lo que yo obtengo cuando tengo un patrimonio son derechos, además de cosas materiales. Tengo derechos. Algunas pueden ser materiales, otras no, pero tengo derechos. Muy bien. Conforme el código en el artículo 16, el Código Civil y Comercial, dice que los bienes estarían comprendidos por, en primer lugar, los bienes del individuo, en segundo lugar, los bienes colectivos, y en tercer lugar, los bienes comunitarios. Esos serían los bienes conforme el Profesora, Código Civil y Comercial. ¿Sí? ¿me podría repetir que se me cortó, por favor? ¿Me podría repetir los bienes, los últimos? Bueno, entonces, conforme el código y en el artículo 16, dice que serían bienes cuando hablamos de bienes, ¿a qué comprende? Comprende a los bienes del individuo, a los bienes colectivos y a los bienes comunitarios. ¿Correcto? Bien. Nosotros ya dejamos los bienes, vamos a pasar a las cosas. Definimos qué eran cosas. Y ahora vamos a clasificarlas, pero para que no se haga tan largo, yo les voy a dar una pequeña clasificación y ustedes después van a buscar un concepto para cada una de ellas porque es bastante simple. Las cosas se clasifican en muebles e inmuebles, ¿correcto? Ese es el primer, la primera clasificación de cosas. Cosas muebles y cosas inmuebles. La segunda, vamos a ver si las cosas son fungibles o no fungibles.
También pueden ser consumibles o no consumibles. Pueden ser divisibles e indivisibles. Pueden ser principales y accesorias. Pueden estar en el comercio o fuera de él. También son cosas los frutos. ¿Y qué son los frutos? Son cosas que periódicamente provienen de otra cosa sin alterar su sustancia. ¿Correcto? Los frutos son cosas que provienen de otras en forma periódica y no alteran su sustancia aunque se tomen. Dentro de los frutos tenemos los frutos naturales, que son, por ejemplo, los peces del mar, los frutos industriales, que podrían ser, por ejemplo, las cosechas, y los frutos civiles, que son realmente los frutos jurídicamente hablando, que, por ejemplo, son, los alquileres que percibo del inmueble que doy en locación. Esos son frutos civiles. También se lo toma como un fruto civil al salario que percibe una persona a cambio de su trabajo. También es un fruto civil. Y también son cosas los productos. ¿Y qué son los productos? Son objetos no renovables, que una vez extraídos no vuelven a generarse. Por ejemplo, los minerales de una cantera, el petróleo, son elementos, son cosas que al extraerse no vuelven a generarse. Son objetos no renovables. Muy bien, hasta acá, después si ustedes quieren, una pequeña definición de las diferencias en esta clasificación de cosas. Y lo que quería, ya me queda menos de un minuto, pero vamos a empezar hablando en el próximo bloque de bienes del Estado simple, y hablamos de patrimonio como garantía de los acreedores. Queda tan poco que en cualquier momento se va a cortar.